Enamorados con y sin pareja, porque el amor es para todos los que tengan o no pareja. Espero que esté pasando súper bien este domingo. Es un tema que vamos a seguir debatiendo porque de hecho ya empezamos hace unos domingos el debate por el tema de la educación y creo que es un tema que debe estar en la agenda de todos los medios siempre, el tema de educación, para que de a poco, ¿verdad?, podamos recuperar esas ideas importantes que mucha gente tiene y que no se les da tal vez espacio, ¿verdad? Y también la gente quiere escuchar explicaciones de sus autoridades, ¿verdad? Por eso nosotros hoy estamos aquí con el viceministro de Educación, el señor Robert Cano, también, que va a hablar de muchísimos temas con nosotros. Exactamente, sí, vamos a presentar justamente el tema central de esta noche aquí con todos ustedes, así que tenemos el informe. Adelante, por favor. La obligada suspensión debido a las restricciones sanitarias de todas las escuelas y colegios del país durante casi un año hubiera sido una excelente oportunidad para proceder a reparar los muchos locales educativos que se encontraban en pésimo estado, pero lamentablemente no fue así. Muchos edificios educativos que al quedar abandonados y sin uso se fueron deteriorando aún más ante la actitud impasible de muchas autoridades locales y también del MEC. Estructuras como la de la Escuela Puerta del Sol del distrito de San Antonio son un gráfico reflejo del estado de la educación paraguaya. De esta manera se puede notar que la posibilidad de que los alumnos puedan contagiarse con el virus del COVID no es el único peligro. Tal como ya ocurría antes de la pandemia, sigue existiendo un serio riesgo de que los techos de las escuelas caigan sobre las cabezas de los estudiantes y ahora probablemente la amenaza sea mayor. El retorno a clases está marcado por aulas sin techos, baños, desechos y sin muebles para el estudio en varias escuelas públicas del país, haciendo que tanto padres como maestros vean con temor que los niños regresen a las aulas en plena pandemia sin ninguna garantía sanitaria en las instituciones o activan el modo virtual, el cual no tuvo buen pasar durante la cuarentena estricta del 2020. Bueno, ahí teníamos, Pati, audiencia, este informe y decíamos cuando iniciábamos el programa, de hecho que venimos hablando de todo esto, todo lo que tiene que ver con la educación y por eso decía un pilar fundamental. Y después de ver esto nos preguntamos una y otra vez, bueno, ¿qué va a pasar? Un día, bueno, tenemos, o una semana se habla acerca del inicio de clases y de qué manera y cómo lo vamos a hacer, por qué no se hizo, qué fue lo que pasó, se hizo o qué fue lo que faltó para lograr que tengamos a las escuelas con una estructura medianamente buena. Por eso, como decía Patricia recién, hoy me parece que es muy importante esto y me imagino que ustedes del otro lado también van a seguir todo esto porque estamos a pocos días del inicio de las clases. Y por eso qué mejor que haber invitado al viceministro de Educación, Robert Cano, que ya está con nosotros para que nos dé todos los detalles acerca de todo esto. Viceministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, un gusto saludarte, Patricia también, y a la audiencia. Aquí estamos. Bueno, viceministro, veíamos el informe recién. Las estructuras de esta manera, ¿qué fue lo que pasó? Mira, voy a volver a explicar el tema de la infraestructura, que no es el único desafío de la educación, hay varios, ¿verdad? Tenemos unas 8.000 escuelas en todo el país y como lo dije alguna vez, todas tienen algún tipo de necesidad. Y lo digo, todas tienen algún tipo de necesidades. Lo que ustedes acaban de mostrar, si bien es doloroso retrato de algunas escuelas, no es el retrato, y eso puede ser muy impopular, de todas las escuelas. O sea, no generalicemos algo así para todas las escuelas. Hoy día hay colegios que el 11 comenzaron a abrir sus puertas y están trabajando en su limpieza y acondicionamiento. No es el reflejo de todas las escuelas y aunque me cueste impopularidad, esa es la verdad. ¿Qué es lo que ocurre con la infraestructura? De esas 8.000 escuelas, todas tienen algún tipo de necesidades de distinta naturaleza. Y están desde las que están realmente súper precarias, y esas les llamamos de prioridad 1 y 2, donde de alguna forma están ya en riesgo la integridad física de los estudiantes, y las hay. Como la que estábamos viendo, por ejemplo. Por ejemplo. En algunos casos sí, ¿verdad? En algunos casos sí, en algunos casos podrían ser, les digo la verdad, partes del colegio o de la escuela, no toda la escuela, partes. Pongo un ejemplo, Colegio Izate tiene decenas de aulas. Algunas pueden estar así, pero no todas están así.
¿Se entiende? La prioridad 1 para nosotros es la escuela donde ya la escuela en sí representa un riesgo para el estudiante. Y esas son las que hay que intervenir. Y ese es el trabajo arduo por el que han venido remando todos los ministros de educación del pasado, desde que hay recursos. Antes el porcentaje de escuelas precarias era muy alto. En el 2018 eran como el 35% de las escuelas que estaban más o menos con riesgo de derrumbe. Y esas son las prioridades. O sea, del montón de necesidades se priorizan en estas. Hoy día tenemos el 5% de escuelas o colegios en prioridad 1 o 2, que son las que están parecidas a esta de repente. Son las graves, la una y Las graves, las graves. O sea, yo entiendo que estas imágenes conmueven, duelen, pero les tengo que decir, en honor a la verdad, que no es el 90% de las escuelas. Claro, lo que pasa es que si yo, por ejemplo, estoy en el barrio, qué sé yo, Cuasatí de Luque, ¿verdad? La escuela donde va mi hijo o mi hija está en esas condiciones. A mí solamente me importa esa escuela, porque es la Exactamente. única institución en la que yo puedo enviar a mi hijo. Y es tu realidad. Es mi única realidad, ¿verdad? Porque la que tal vez la que me queda a 10 cuadras, la otra ya me queda a 30, 40, no tengo Ese es el darle. tema, Pati. Mira, hay tanta complejidad en el tema educativo. A 10 cuadras, una escuela. Ustedes saben que hay acá en Paraguay distritos donde hay de repente 3 escuelas en una misma manzana. Hay. Y uno pregunta, ¿por qué 3 escuelas? No vamos a entrar en detalle de por qué hay 3 escuelas en una misma manzana, pero no debían estar 3 escuelas, debía ser una sola. Entonces el Estado tiene que invertir en 3 escuelas en vez de concentrar los esfuerzos en una sola. Este proceso, estamos como estamos en educación, porque ha sido un largo camino, calvario diría yo, de aciertos y errores de mucha gente, ¿verdad? Estamos hoy con un 5% de locales escolares con esta situación y hoy esa es nuestra prioridad. La prioridad es esa. Y tengo que decirlo, aunque moleste a la gente, no es la prioridad hoy día construirle el comedor que falta o construirle la biblioteca que falta. Me estoy poniendo la cruz, ¿verdad? O de repente construirle el multiuso que hace falta. También necesitamos multiusos, bibliotecas o comedores. Esto también necesitamos. Pero dentro de la escasez de recursos que hay, ahí viene el tema central, la escasez de recursos, priorizamos estas. Porque ojalá este año terminemos, 2021, terminemos y ya sea historia prioridad 1 y 2. Y comencemos la siguiente prioridad, sillas, por ejemplo. Claro. Esa es la realidad educativa. Es la realidad de un país que invierte la mitad de lo que debería invertir. Y si no damos ese paso, de ir progresivamente incrementando el presupuesto en educación, probablemente este sea un espectáculo a lo mejor parecido. De hecho, es etapa recurrente. Es fija nacional, como se suele decir. Todos los principios de año, saben ustedes, ¿verdad? Es la etapa diaria. Ahora, bueno, cuando hablas, viceministro, del porcentaje, porque dijiste recién el 5% de las estructuras de estas escuelas o de estos colegios están de esta manera como veíamos nosotros en el informe principal cuando iniciábamos la programación. Es el 5%. Hoy el televidente se estará preguntando en este momento, o me están tratando de estúpido, me están tomando del pelo, con relación al porcentaje nada más, porque es, en realidad, el viceministro está hablando de una realidad, de la realidad por parte del ministerio, pero lo que se ve es totalmente diferente, Robert. Ahora, vamos a dirigirnos a la audiencia, ¿verdad? Y creo que hagan un examen objetivo. La escuela de mi hijo o de mi hija es así como acabo de ver. Existe esta escuela, pero la de mi hijo o mi hija es así realmente, con el techo caído, con inundado como está aquí. Que se pregunten. Quienes llevan a su hijo o llevaban a su hijo, porque escuelas así con ese nivel de precariedad no vamos a habilitar, aclaro, para el 2021, no se habilitan esas escuelas, porque ya decimos, hay riesgo de integridad física, pero que se pregunten, es cierto, indigna, claro que indigna, nos duele muchísimo, pero no es la realidad como se quiere pintar del 100% o del 99%, como decía un líder gremial de las escuelas. ¿Y quién quiere pintar eso? ¿Cómo se quiere pintar, dijiste recién? Sí, como se quiere pintar, efectivamente. ¿Pero quién? ¿Nosotros somos los culpables? No, en absoluto. Digo nomás, me dijo la audiencia, ¿es realmente la escuela de mi hijo o de mi hija así como acaban de mostrar? Yo creo que no. ¿Cuántas instituciones, cuántas escuelas y colegios? Hay como 8.000. 8.000. Bueno, de las 8.000, ¿de cuánto estamos hablando? 450 aproximadamente. Están así. Que es igual mucho. Por supuesto que sí. ¿Y sabes cuántos eran hace 2 años? ¿Cuántos eran? Eran, 2.500 eran. Eran 2.500. Claro. ¿Entienden? Yo nomás... Y ojalá el próximo año, el 2023, o a quien le toque tener el ministerio dentro de unos años más,
ya no haya más esto. Claro. Es un proceso que lleva años. ¿Y qué? Y todos los ministros hicieron su esfuerzo. Todos hicieron y focalizaron su esfuerzo en infraestructura. Y cuando tenía, Marta Lafuente decía, 80% decía Marta, lo dijo públicamente. Ella. ¿Se acuerdan? 80%. Estamos hablando de 2013, 2014. Y la prioridad va ahí. Ahí va la prioridad. Y cada vez menos, cada vez menos. Hoy nos quedan 5%. ¿Verdad? Pero les cuento. Esa es prioridad 1. Que no es prioridad 1 y pudiese lucir así. ¿Sí? Un colegio que tiene varias secciones, muchas aulas, 30, 40 aulas, y una o dos están así, ¿verdad? Puede ser, se puede dar. Entonces, si vos tomás la foto ahí, vas a encontrar que va a lucir así, pero dale, va a ser un paneo general y vas a encontrar pabellones que están súper bien. Ahora, volviendo un poco a esta es una realidad claramente, ¿verdad? Pero a lo práctico, a lo que los padres Sí. están quejando, el tema de las cooperadoras y compañías, Sí. que son las que finalmente, como dice el nombre, cooperan con el Exactamente, MEC, ¿verdad? sí. Ellos estaban quejándose el tema de la falta de insumos de bioseguridad, Sí, el sí, tema sí. de personal de limpieza. ¿Cómo quedó? ¿El MEC ya tiene presupuesto para eso? El MEC tiene presupuesto y garantiza los recursos para los insumos de bioseguridad. Para los insumos, quédense tranquilos que va a haber alcohol en gel, va a haber lavandina, va a haber jabón, eso va a haber. Y la contratación del personal de limpieza. Eso el MEC no tuvo unos pocos históricamente, pero no tiene para las 8.000 escuelas un limpiador, o dos, o un sereno. ¿Quién va a limpiar las escuelas? ¿Perdón? ¿Quién va a limpiar ¿Quién limpió históricamente las escuelas? Preguntamos. ¿Quién limpió históricamente las escuelas? Y generalmente es la cantinera o los O los padres. propios docentes. Sí, inclusive. es una realidad. Y yo digo la Lo que cantinera quiero porque la nomás- cantinera generalmente, Robert, es la que vive en la institución, a veces se No encarga, pero necesariamente. los padres... En los colegios grandes, y pongo referencia, hay muchos colegios en Luque, por ejemplo, donde la cooperadora escolar es la que se encarga de apoyar a la escuela. Y no es una cuestión de esta pandemia. Ha sido histórica la colaboración de los padres. Yo he dicho públicamente varias veces, Sí. la educación paraguaya es imposible de llevarla adelante sin el apoyo de los padres. Y esa es una realidad que tenemos, y por eso es que hoy, le digo, hoy nos necesitamos más que nunca. Y nos hemos reunido con las cooperadoras escolares varias veces, en reuniones extensas hasta de 5 horas de duración, y le dijimos, ¿qué ustedes necesitan del ministerio para que el trabajo que siempre han hecho se facilite en esta situación tan compleja? Bueno, y llegamos a algunos acuerdos de lo que podíamos hacer. Robert, con relación a la consulta de Pati, ¿qué se hace en el caso de los tapabocas, por ejemplo? Sí. De que creo que la semana leía, el jueves, viernes, leía una información de que a partir de los 5 años... Protocolo. Los chicos, claro, una cuestión de protocolo, entiendo, el protocolo. Cada uno va a tener que llevar, o sea, eso ya es parte del alumno o del padre o de la familia, de que cada alumno en este caso puntualmente tenga su tapabocas. Tenemos 300.000 tapabocas que en este momento están siendo distribuidos en las escuelas y colegios para tener como un stock de reserva ante eventuales casos, ¿verdad? Lo ideal es que el estudiante lleve su tapabocas. El ministro personalmente está gestionando con varias otras instancias del Estado para que por lo menos para las poblaciones vulnerables, Sí. estamos hablando, llevemos el tapabocas correspondiente. Pero el colegio, la escuela va a tener un stock de reserva. Por ahí se olvidó Juancito acá tiene el tapabocas, adelante. Sobre todo eso que dice a la hora del viceministro, el tema de los sectores vulnerables. Un tapabocas sale ¿cuánto? 2.000 guaraníes. Y se recomienda creo que 2 tapabocas. Depende, Patricia, porque se permite este también, que es lavable. Es lavable. Es lavable, se permite. No es una cuestión así recurrente y la va a gastar 4.000, son 120.000 por mes, no es así. Claro. Se permite el tapabocas así como este, lavable como el tuyo. ¿Y quién va a controlar eso? ¿Hay los mismos docentes? Sí, así es, ¿Se así es. hizo una capacitación? ¿Están capacitados los docentes para este nuevo, digo nomás para esta nueva era o para este nuevo protocolo? Porque en realidad nadie estaba preparado para esto. Entonces, esto es nuevo para los docentes, es nuevo para ustedes, es nuevo para nosotros. Entonces, Para el mundo. Para el mundo entero. Se preparó Te a cuento esa una cosa. gente. Sí, el año pasado, cuando salió el protocolo de retorno a clases presenciales de octubre, noviembre, ¿se acuerdan que los últimos Sí. los chicos del nivel medio se fueron a las clases? Se hizo una capacitación a nivel de supervisores y todos los supervisores fueron capacitados. Ahora, mañana, lunes, martes, miércoles, comienza una capacitación general de este. ¿Saben? Porque intencionalmente este año
Le llaman preclases al periodo de tiempo que hay entre la apertura de las instituciones, que fue este pasado jueves 11, ahí se abrieron las puertas de la Para escuela. que vaya, por ejemplo, los padres a inscribir si por ahí no tienen la posibilidad de la hacerlo vía web. apertura de las escuelas para los niños y jóvenes va a ser el 2 de marzo. Son casi 3 semanas de tiempo. Eso nunca se tuvo. Siempre se abría la escuela para trámite administrativo y a la semana siguiente ya abrimos para los chicos. Siempre fue así. Preclase fue corto. Esta vez preclase intencionalmente tiene 3 semanas porque es un año excepcional donde entre el jueves, viernes y esta semana vamos a estar viendo cómo recibimos la escuela. Hay escuelas que quedaron cerradas todo un año, por ejemplo. Todo un año. Entonces, obviamente vas a ver, decía, una ¿Todas semana... las escuelas acaso no fueron, Roberto? ¿No? Todas las escuelas casi no cerraron todas. Todas. ¿Verdad? Sí, Todas. pero algunas abrieron porque había el tema de equidad de alimentos. Algunas abrían por esa... Y otras escuelas que cerraron ya para siempre. Sí, también. Pero fíjense, les cuento. Los Les cuento privados, recién. ¿verdad? Estamos hablando de Si los vos veías 2 semanas atrás, ibas a encontrar la escuela con mucha maleza, con humedad, cerrada, un ambiente así bastante hasta pesado. Desde que la escuela se abre y comienza a tomar vida, ¿verdad? Los directores hacen su trabajo extraordinario de comenzar a buscar al intendente, a la cobradora de la escuela y se limpia la escuela. Hoy, y después se que dentro de 10 días, el aspecto que tenía la escuela hace una semana va a ser muy diferente al que va a tener dentro de 10 días. Porque va a ser, ya comienza a vivir, por la escuela estuvo cerrada. Hoy yo recorría escuelas, la semana pasada recorría escuelas y era simpático ver martes 10 de marzo de 2020. Todos los pizarrones tenían esa fecha. Se quedó ahí. Se quedó congelado. El 10 de marzo era un lunes, creo. Martes. Martes era así. El miércoles día que fue se y suspende. la conferencia de prensa. Y era, yo saco fotos así y recorrí muchas escuelas entre jueves y viernes y era simpático porque era así, estaban cerradas. Robert, como estás pintando, ¿están preparados? ¿Estamos preparados para recibir? Ojo que se está hablando mucho, se está debatiendo mucho, Sí. hasta inclusive te diré que muchos estamos como confundidos todavía. Sí. Si enviamos, si no, bueno, Sí. estamos hablando del sector público, también el sector privado, pero el sector privado también va a comenzar, inclusive tengo entendido que mañana algunas instituciones, inclusive me parece que ya comenzaron el viernes, si no estoy equivocado. Comienzan mañana lunes. El lunes, exactamente, el lunes. Y otras instituciones, bueno, van a empezar seguramente el siguiente lunes y así sucesivamente, el 2 de marzo también prácticamente todos. Realmente se estudió mucho, se debatió mucho para tomar la decisión de decir sí, estamos preparados. En este caso, bueno, algunas instituciones de manera virtual, de manera presencial, de ese modo híbrido que habían hablado también, Sí. dependiendo de cada institución. ¿Se le puede dar la seguridad a ese señor y a esa señora que está viendo ahora el programa, viceministro? Es muy importante esto, viceministro, por porque supuesto. el papá está diciendo, y no sé, y tal vez, y hay discusiones inclusive familiares con relación a esto. Entonces, ¿se le puede dar esta seguridad por parte del Ministerio de Educación con relación también a lo que dijo el Ministerio de Salud? Hoy, hace un par de semanas, habilitamos una plataforma donde los padres podrían tomar la decisión y avisarnos con antelación si iban a presenciar los virtuales. Hace 2 semanas atrás. Hoy tenemos 300.000 padres tenemos datos de 300.000 estudiantes, mejor dicho, ¿verdad? El 55% de los estudiantes dice, me voy. ¿Cuántos estudiantes en total tiene el sistema En el sector educativo oficial tenemos público? 1.200.000. Y 300.000 hasta ahora sus padres o encargados se reportaron. Se reportaron. Hasta el 20 de reportaron febrero es la en la fecha. plataforma, pero En la plataforma. y están acercándose a las escuelas en forma presencial también a manifestar su decisión, mejor dicho, ¿verdad? Y ese tema de la presencia de los padres de forma presencial para ir a inscribir de cualquiera de las formas, ¿es más en los sectores rurales? Y se da fundamentalmente en la zona rural por el tema de la pericia que tienen los padres para usar tecnología, más que nada. De que hay señal, puede ser fluctuante, pero la gente es como más a la antigua, se van a la escuela y manifiestan su... Y hay padres que se van a controlar cómo están las escuelas. También. Para Nuestro pedido, honestamente, Álvaro, es el siguiente. Donde más fue castigada la educación fue en las zonas rurales. Ahí se castigó con todo el rigor la educación, por varias razones. Porque la señal de internet es fluctuante, hay internet, pero es fluctuante, muy incómodo es. La economía, saben bien que fue particularmente golpeada en las zonas rurales.
y los padres a lo mejor no tenían el tiempo suficiente para acompañar a sus hijos en la parte pedagógica. Esas son las desventajas de las zonas rurales respecto a las urbanas, ¿verdad? Donde las condiciones de conectividad son mejores y los padres a lo mejor pueden tener más recursos para apoyar a sus hijos. Paradójicamente, en esas zonas rurales es donde las condiciones son más ideales para el retorno. Hay casi nula circulación comunitaria del virus, ¿estamos de acuerdo con eso? Claro. Las escuelas son de muy escasa matrícula. El 82% de las secciones rurales tienen menos de 15 alumnos. Entonces la escuela es un enorme espacio aireado que tiene 1 o 2 hectáreas con muchos árboles frondosos y pocos alumnos. Entonces nuestra recomendación fundamentalmente a los padres de zonas rurales, y me estaba comentando que en zonas rurales hay una gran aceptación para el retorno presencial, es justamente que ahí donde más fue golpeada la educación en el 2020, el retorno sea preferentemente presencial. Porque si queremos repetir los problemas del año pasado, la profesión virtual va a ser de vuelta a repetir esa... Son las zonas menos golpeadas por el COVID también. Son las menos, y por eso las condiciones no son ideales, Pati. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si quedó ahí colgando la pregunta de Álvaro. Sí, se quedó. Se quedó colgando. Y bueno, nosotros tenemos un protocolo, y voy a decir algo que puede ser otra vez polémico, ¿verdad? Lo que hace a la seguridad en cuanto a contagios es más que nada la forma en que se convive, Álvaro. Que estemos separados acá con tapabocas, aunque estemos en una mesa precaria, es lo que hace que nosotros no nos contagiemos. El protocolo es bastante riguroso. El protocolo tiene 4 medidas de cumplimiento obligatorio. Y si uno respeta esas 4 medidas, aunque esté en prejardín o último año de la media, no digo que hay riesgo cero, riesgo siempre hay. Riesgo siempre hay. Sí, estando acá nosotros mismos. Claro, todos estamos expuestos, pero el riesgo es mínimo. Los estudios que nos estaban ahí, me comentaba hace poco el doctor Sequera, que no es que la escuela es el que detona un brote o un segundo brote. Es la conducta de la gente que está fuera de la escuela la que lleva de repente a la escuela. Claro. Sí. Eso es lo que está pasando. La escuela es un lugar donde ese famoso modo seguro de vivir tal vez sea el único lugar donde se hace realidad. Donde están solamente 15 chicos, donde de repente se lavan las manos los chicos con frecuencia, donde se usan mascarillas y hay ventilación, porque acá ventilación va a haber. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pausa y vamos a volver con el viceministro de Educación que nos acompaña en esta noche aquí después de todo en el domingo. Siguiendo nomás con el tema del protocolo, ese protocolo Perfecto. Estricto, y después de la pausa nos contestás, viceministro. El tema de los niños, por ejemplo. Sí. ¿Vos cómo le metés en la cabeza a un niño de 6 años o de 7 años que tenga permanentemente su tapabocas? Y que prácticamente Ya, durante no. un año no salió de su casa, de su entorno y no voy a usó hacer, tapabocas, voy a ¿verdad? hacer. Después de la pausa, ¿Cómo no? sí, ¿Cómo no? después de la Por pausa supuesto. vamos a seguir hablando de esto porque es nuevo, es nuevo para todos, y por eso me parece estupendo que los padres, que nosotros inclusive los padres sepamos cómo viene todo esto, ¿sí? Cómo viene, cuál es la realidad de todo esto. Así que bueno, después de la pausa vamos a seguir hablando. Colo, nomás el regreso de clase, bueno, porque seguimos hablando acerca de eso y de la seguridad por parte del Ministerio de Educación a los padres en esa duda existencial, porque existe, Sí. todos de alguna manera, en mi caso también, le envío, no le envío, y qué hacemos y qué no. Y muchas veces se genera un conflicto familiar por eso. Sí, sí. Entonces, hablando del protocolo, Sí. porque vos mismo, viceministro, habías mencionado lavado de manos, alcohol en gel, distanciamiento, Y ventilación. Ventilación, todo eso. Ahora, el tapabocas, leía la semana pasada justamente acerca de cómo se hace para que el alumno permanentemente esté con su tapabocas, porque tiene que estar permanentemente con el tapabocas. ¿Cómo le explicás a una criatura de 6 años o de 7 años que tiene que tener tapabocas? Está bien si me decís, bueno, una persona que está en quinto año, está por terminar el colegio, que dentro de todo es consciente de la realidad, pero una criatura no es consciente, Robert. Te digo una cosa, voy a tomar las palabras de la doctora Mónica, que es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Y así es, los niños hacen lo que ven, no lo que les decís. Los niños hacen lo que ven, no lo que los padres le dicen. Es clave, nos interpela a todos, ¿verdad? Pero este cumplimiento de tapabocas es obligatorio a partir de los 5 años, eso decimos ahí. ¿Por qué? Porque
hay que ser cautos en esto, ¿verdad? Así como hay chicos que no saben usar tapabocas, porque seguramente en la casa tampoco se le da mucha seriedad al tema. Disculpen que sea de vuelta impopular, ¿verdad? Pero es así. Hay chicos que usan. Entonces, si tu chico o tu niña no quiere usar tapabocas, es reacio, se queda en modo virtual, aunque quiera enviarle. Y cuando de alguna manera en la casa se genera el hábito, porque eso se va a vivir ahí, el niño que se va a la escuela va a aprender lo que es el modo seguro de vivir, aunque tenga 5, 6 o 7 años. Y ojalá que en su casa, cuando su gente se tome ese tapabocas como no debe ser, le diga al niño, papá, mamá, así no se hace. Porque eso es un estudio muy importante. El niño, cuando le enseñan de que efectivamente, por ejemplo, mamá o papá no pueden pasar, qué sé yo, el semáforo en rojo y papá pasa el semáforo en rojo, el niño le dice, papá, ¿por qué pasar el semáforo en rojo? Por ejemplo, ¿verdad? Ahora, cuando se le enseña al niño a la escuela, si es que no le enseñaron en el hogar, a usar el tapabocas, a lavarse la mano, en su casa va a ir y va a decir también lo mismo, papá, ¿por qué no usas el tapabocas cuando salimos? Por ejemplo, o sea, yo creo que también la intención del MEC va por ese lado, ¿verdad? Porque son 11 meses que muchos niños no usaron porque no salían luego de su círculo y está bien, ¿verdad? Porque no salían, ¿verdad? Ahora, es como anecdótico, ¿verdad? Esta va a ser una generación donde ustedes van a ver claramente que los niños van a toser así. Así van a toser los niños. Los niños tienen 4, 5, 6 años. Toda su vida van a toser así. Sí. Porque así aprendieron, ¿verdad? Esta es una oportunidad magnífica en la escuela de aprender a convivir en un modo seguro. A mí me parece espectacular. Me parece espectacular lo que está, la exposición de todo eso. Pero no me parece que sea muy real, viceministro. No me parece porque está bien, es correcto, hay que enseñarle al niño y el niño... sí. Es cierto todo lo que estás diciendo. Sí. Que el niño ve y va a ver y se va a acostumbrar, todo lo que vos quieras. Pero un niño de 6 años, desde las 7 de la mañana hasta el mediodía con el tapabocas sin sacarse, Van a haber viceministro, por favor. Van a haber momentos, Álvaro, van a haber momentos en que se va a sacar el tapabocas. Cuando yo estoy en un lugar, en el recreo, yo me aíslo y vamos a tener rutinas de respiración también. Cuando estemos a 3 metros, eso está pautado en la escuela. ¿Un niño se puede sentir mal con el tapabocas? Se podrá sentir mal, sí, seguramente. Entonces, en esos casos se tiene que pensar bien si mi hijo no está preparado para eso. Claro, sí, es responsabilidad de los padres, Exacto, Álvaro, no del colegio. No se puede, no podemos nosotros permitir que unos sí y otros no, cuando la norma es esa, ¿verdad? El día que esté preparado, sí. Aunque yo quisiera enviar a clases presenciales, es más, el protocolo habla de un apartado muy argel que se llama conductas riesgosas. Está el que es simpaticón, ¿verdad? Que va por simpático le va a querer toser a sus compañeros, de actitudes de riesgo. Ese estudiante llamaba al papá, lo siento, su hijo asume actitudes riesgosas, se va virtual. Suena argel, pero va a ser. Tenemos que hacer así. O sea, va a ser de esa manera. Sí, si hay una actitud, si hay, de repente hay grupos que son simpáticos así, quieren hacer, no. Claro. A su casa virtual. Okay. Ahora, viceministro, estuvieron acá algunos padres, no sé si el domingo o el otro domingo pasado, no recuerdo bien, hablando un poco de la falta de comunicación del MEC. No apuntaban tanto a tu figura, sino a la figura del ministro Peta, de que no hay una conversación entre los padres y el Ministerio de Educación. ¿Cómo manejan ese escenario? Mira, el año pasado fue un año complicadísimo, se abrieron espacios de diálogo. Realmente es complejo todo el tema de las relaciones entre los grupos humanos. Hay que reconocer, esta gestión es sumamente compleja. Yo estoy en la parte operativa, no es por defender al ministro. Con el ministro nosotros discutimos, pero bien para sacar adelante las cosas. Hay disenso y en el disenso salen cosas buenas con el ministro. Entonces, él tiene una enorme cantidad de trabajo vinculado a yo me dedico a estas cosas y él me tiene que proveer. Y no es fácil conseguir los recursos para la gratuidad, no es fácil conseguir los recursos para el alcohol, no es fácil gestionar la infraestructura. Es una tarea enorme. Entonces, y yo me dedico a esta parte más pedagógica, por eso que tengo de repente más contacto con los padres, con los gremios docentes inclusive. Es una cuestión circunstancial debido a los roles que estamos teniendo. Pero bajo ninguna circunstancia, si es que no me consideran a mí un interlocutor válido, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Claro. Pero de que yo hablo con todo el mundo y el ministro me autoriza a hablar con todo el mundo, están abiertas las puertas, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente quiere a lo mejor hablar con el cacique. El ministro. Con el cacique y no con el
Sí. Soldadito. Y es importante que el ministro también hable no obviamente desmeritando el rol que usted pueda tener, sino con los padres, porque se inician las clases y creo que es el momento más importante del mes. Obviamente durante todo el año también, pero este es el momento que preocupa porque es atípico, ¿verdad? Y peligroso para muchos niños también que seguramente tienen enfermedad de base y padres que no saben si le pueden enviar, si no le pueden enviar. Ya hay un protocolo sobre eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay algunos que nos informan a través de los medios, que quieren hablar directamente con el profesor, con el director, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre abrir las puertas. Mañana hay una reunión importante con los gremios y va a estar el ministro. Mañana es lunes 15. ¿En el MEC? En el MEC, con lo presencial inclusive. Se exige, por ejemplo, a los niños, porque normalmente, yo lo digo como papá, y saben perfectamente que es así, normalmente no se le hace a la criatura un examen médico. No se le hace a la criatura. No. A no ser que ocurra algo, digo, como para poder realizar. Pero a la criatura, no es que a la criatura le envías el estudio que nosotros nos hacemos, el estudio básico que nos hacemos, que cualquier ser humano se realiza. Al niño no se le hace eso. Se hace un examen médico para la parte de aptitud física. 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 Sí, pero no se le hace un examen de sangre para ver qué puede llegar a tener. Por eso me parece muy importante que también se realice Podrá eso. ser, pero creo que es otra instancia, ya no sé si va a ser para el tema Eso está educativo. habilitado en los centros de salud, ¿verdad? Depende Sí. mucho de los padres. Claro, y por eso digo a los padres, es una responsabilidad, porque vos dijiste recién, Sí. bueno, vos de repente no podés saber todo lo que tiene tu hijo. Claro. Y tu hijo puede estar bien, pero puede tener una enfermedad de base Con también. una situación como esta es mejor prevenir, ¿verdad? De que nunca le hiciste tal vez un estudio a tu niño. Hoy es importante tal vez que le haga capaz es asmático y uno sabía, por ejemplo, por eso. no haya manifestado todo, por ejemplo, ¿verdad? Ya tiene un problema, qué sé yo, del hígado, algo, ¿verdad? O de los pulmones, ¿verdad? Entonces, creo que es importante también hacer es probable un que poco sí, por los centros de generalmente salud. eso se manifiesta ya en los primeros años y los padres a veces se percatan de algún tipo Pero de... sobre todo estoy hablando de los chiquitos que van a la primaria, ¿verdad? Que vayan a primer grado, al jardín. El tema del jardín y compañía también está bien. También están los más pequeños. Sí. O sea, es completo. Es completo. Vamos a ver, ojalá, ¿qué pasa el día de mañana? No, ojalá que no, y ojalá, pero tenemos que hablar de todas las probabilidades y seguramente, no sé si ustedes planificaron eso. ¿Qué pasa si esto se desborda? Se cierra ¿En todo. algún colegio o Se cierra todo. ¿Se cierra el Sí, colegio? señor. Así es. O A sea, ver, te cuento bien. La decisión la vamos a tomar, los parámetros definen salud. Por ejemplo, el protocolo tiene algo que creo que va a ser una especie de ABC de los directores, se llama árbol de decisiones, se llama. El director tiene, ante la ocurrencia de un evento, hay 8 diferentes escenarios que pueden llegar a pasar, ¿verdad? Ante la ocurrencia de cualquiera de uno de los 8 escenarios, el director toma de oficio la acción correspondiente. Por ejemplo, el escenario 1, que está en el protocolo, habla de qué pasa si un niño tiene, atende bien, positivo o síntomas nomás luego ya. Ante la aparición de síntomas nomás luego ya, fiebre, el tema de constipación, o sea, cuestiones vinculadas al COVID, toda la sección se va a cuarentena por 10 días, como medida preventiva. bueno, agradecemos mucho. Gracias, Quiero hacer una viceministro. pregunta, No sé si querés agregar pregunta algo más. final a Pati, ¿Cómo? a los dos. Sí. ¿Ustedes creen que esas primeras imágenes que se mostraron en el avance representan como dicen algunos, el 90% de las escuelas? El 90% no, pero sí 400 son muchas instituciones de 8.000. Exacto, Porque pero... son 400 decías, ¿verdad? 400, 500, 450, sí. ¿verdad? Son 450 comunidades que dependen de esas escuelas destrozadas. Sí, pero tener 7.000 y pico en las cuales, con sus dificultades, se puede retornar. Sí, es verdad. Bueno, agradecemos. Gracias, Robert, muy amable. Gracias por haber venido. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero no se mueva Teleputro, pero vamos a continuar nosotros con este tema. Y vamos a tener a Cristian Lozano enseguida, que es presidente de la Asociación de Escuelas Privadas, y a Francisca Monjes, que es presidente de la Asociación de Colegios Públicos. Vamos a seguir hablando y también, así como le escuchamos al viceministro, también vamos a escuchar a los representantes, en este caso, para escuchar también las novedades y De la otra detalles acera. acerca de todo esto. ¿sí? Los de la otra acera. Exactamente. Vamos a ver. Según el viceministro, está todo correcto para empezar. Dijimos que hay limitaciones. Y y no, vamos a no, hacer- pero vamos a dijiste hacer- que está todo bien. Vamos a que hacer le dan la seguridad a los vamos hacer padres. un retorno seguro. Sí, pero eso dijiste.
todo bien. Mira, con Las condiciones están como para que pueda... Mira, cuando decís hacer todo esto. bien, estaba generando una expectativa más grande. Me decía, acá está la pared despintada. Esa ya no es una situación todo bien. Nosotros con cumpliendo el protocolo, y reitero, lo que hace a la seguridad de la escuela en tiempo de pandemia es el cumplimiento del protocolo. Esas 4 medidas que te decía. Si cumplimos esas 4 medidas, estamos bien. Es importante también el tema del protocolo y lo que decía recién el viceministro con relación a los síntomas, por ejemplo. Siempre hubo síntomas. Siempre la criatura. Y lo mismo los padres le llevaban al colegio. Y que, pero famoso, habrán escuchado ustedes, que no, y le llevé a mi hijo y su compañerito, luego estaba enfermo y se enfermaron toditos los de la clase. Entonces, dentro de todo, con este protocolo también Se van todos a casa. se busca evitar eso. Así es. ¿Sí? Gracias, viceministro. Gracias a ustedes, Muy sí. amable.